Buenos días a todas y a todos. Un agradecimiento muy grande a la Administración de Bogotá por habernos permitido hacer parte de este conversatorio para promover el trabajo tanto democrático como académico al mismo tiempo acerca de temas de interés común, especialmente ahora que la ciudad está enfrentando la salida a la pospandemia. Un saludo muy especial a la doctora María Mercedes por acompañarnos y bueno, ya Gabriela les dio el saludo protocolario, así que voy a entrar directamente en materia para que podamos iniciar la conversación. La idea de mi ponencia, que va a ser aquí verbal, es hablar un poquito sobre la relación entre desarrollo territorial y sostenibilidad, cuáles son un poco las expectativas y lo que en general se asocia a la construcción de sostenibilidad en este momento de la historia y cómo lo estamos viviendo. Mi ponencia se basa un poco en la experiencia que desarrollé como ecóloga en la Universidad Javeriana, en el Instituto Humboldt, pero hay que reconocerlo que es parte de una vida anterior y que me gustaría muchísimo poder ser investigadora activa en el tema, pero los planteamientos que voy a hacer tienen que ver más con una reflexión inicial para detonar el trabajo de estos 3 días, que ir en mucho detalle sobre el mismo plan de ordenamiento. Lo cierto es que a lo que estamos enfrentados en estos días, no solamente en Bogotá, sino yo creo que en todos los municipios en Colombia, es a la idea de que la ciudad debería destruirse completamente y reconstruirse cada 4 años. Eso parece un poco ser la tendencia en los debates públicos, a veces en las corporaciones y en los medios de comunicación, porque surge la idea o avanza la idea de que definitivamente vivimos en mundos y en representaciones del mundo completamente distintas y opuestas, que hay modelos de ciudad completamente incompatibles que entonces, dependiendo de la actividad pendular electoral, tienen esa implicación. Las implicaciones, digamos, materiales de esa imposibilidad pues son obvias. No podemos tumbar y rehacer la ciudad cada 4 años, pero es bueno tenerlo como telón de fondo, digamos, qué es lo que se puede deshacer y rehacer en esa lógica temporal que impone la intervención humana en el territorio. Lo primero es que hay que reconocer que no es cierto, y aquí planteo una primera idea para la discusión, no es cierto, a mi criterio, lo que algunas personas pretenden leer en los discursos de las comunidades nativas contemporáneas, y es que el territorio ya viene ordenado y que nosotros tendríamos que aceptar que con una lectura sabia, con una lectura perspicaz de las condiciones del agua, del suelo, de la gea, del clima, bastaría para definir de qué manera queremos construir el hábitat humano. Y que el problema de la sostenibilidad y del buen vivir es muy biomimético, es decir, que en la medida en que nosotros seamos capaces de encontrar las claves del funcionamiento biológico en el territorio, tendríamos la mejor manera de insertar nuestras propias actividades en el mismo. Esa interpretación, ese modelo simbólico, digamos, que se construye a partir de la idea que el territorio viene ordenado, pues plantea una interpretación analógica de la realidad. Somos capaces de hacer una lectura, digamos, desprevenida del mundo y luego traducirla en una actividad constructiva. Lo que pasa es que no hay manera de hacer una lectura desprevenida. Definitivamente los seres humanos no somos objetivos en ese sentido, y la lectura que hacemos del territorio siempre es compleja y requiere un proceso, digamos, de
concertación y debate colectivo que sabemos, por lo que estamos aquí, no es tan sencillo de desarrollar. Y sobre todo, para poner un ejemplo más distante y probablemente menos, en este momento menos polémico aquí en Bogotá, está el desvío del arroyo Bruno en La Guajira, que definitivamente es un caso que adquiere ya connotaciones surrealistas. Estamos hablando de interpretaciones por parte de distintos grupos que plantean planetas distintos. No habría manera en este momento de tener un modelo territorial de esta zona de La Guajira que no conlleve a un conflicto religioso, porque de eso estamos hablando, de una lectura completamente insoluble de posiciones entre grupos de interés. Digamos que así el arroyo fluya lleno de peces en su nuevo cauce, lo que se ha dicho es que como no es el mismo arroyo, es ilegítimo. Esa noción de disputa sobre la naturalidad de los objetos y la legitimidad de la naturalidad como fuente de autoridad se había resuelto en el siglo XIX, pero volvimos a caer en eso. Y eso me parece muy delicado, pues porque ahí naufraga la legitimidad de lo humano. Lo cierto es que la condición simbólica de la construcción del territorio es inevitable. Es la única manera que tenemos los seres humanos es de aprehender el mundo y construir un modelo, y esa es la base de cualquier POT. Y de esa construcción de un modelo territorial pues proviene también de un conjunto de valores que constantemente se está retroalimentando, se está evaluando, se está poniendo a prueba en la medida en que la cultura conecta con la materialidad del espacio y del tiempo. Pero definitivamente hay que apelar en algún momento a una decisión tautológica, en el sentido de que hay que afirmarse como seres humanos, como seres ordenadores, en los cuales la visión del territorio es la nuestra, y puede oscilar entre darle más o menos autoridad a los elementos no humanos del territorio, darles más o menos agencia, y ponerlos a conversar incluso en una mesa, decir, bueno, va a hablar la montaña, va a hablar el río, va a hablar el capitán de la sabana, o asumir la representación de esos componentes de distintas maneras, que digamos es una manera de mandar, bien sea a partir de elementos muy abstractos de nuestra construcción, provenientes de nuestra construcción, o elementos biomiméticos nuevamente. Entonces ahí tenemos cosas maravillosas, afortunadamente, con el riesgo, sin embargo, de que si dejamos que la montaña mande, le damos voz a los humanos que hablan por la montaña, porque la montaña, al igual que ciertos profetas, no habla sola, necesita interlocutores. Y nuevamente entonces incurrimos en el problema de la autoridad. El maestro Augusto Ángel Maya decía que por eso la ciencia siempre acababa convertida en religión. El peor extremo, y lo voy a decir así para luego decir por qué creo que porque incurro en la herejía, pero a objeto de la discusión, es la noción simplificada de una madre tierra que surge cuando la ocupación y transformación de los paisajes, derivadas de nuestras acciones como seres humanos, tiene consecuencias indeseables o irreversibles que no pueden abordarse, y creando con ello la sensación de frustración, de nostalgia, que hoy nos impide dar continuidad al ejercicio de continuar hacia adelante y de construir adaptabilidad cuando más lo necesitamos. Ahí hay un umbral entre lo simbólico y lo material, en donde están naufragando los planes de ordenamiento territorial en todo el país y en muchas partes del mundo también, donde hay este ejercicio. Y, como decía, reconocer los derechos al río Bogotá, que es una solicitud que han hecho organizaciones, digamos, inspiradas en el reconocimiento de derechos al río Atrato, a la selva del Amazonas, a otros entes o entidades del sistema socioecológico,
puede ser llamativo para tratar de abordar la desastrosa historia a la que sometimos al mismo río y su dinámica, pero también puede ser fatal, porque podría conllevar un retroceso hacia un río imaginario a nombre del cual solamente habla la nostalgia, y la nostalgia del siglo XIX, la nostalgia del siglo XV, la nostalgia del siglo VII. Es bien complicado evaluar el origen de la autoridad que le daría voz al río. Ahora, este anatema contra la madre tierra que acabo de pronunciar no implica en absoluto que como especie no podamos reorganizar y volver a reorganizar el territorio que habitamos con nuestras capacidades o como nos dé la gana, ¿no? Hay limitaciones absolutamente poderosas e implicaciones materiales que solamente, digamos, quienes habitan en el metaverso de Twitter pueden cuestionar así como con pasión. Pero realmente el ingenio humano no da para tanto, y si construimos un edificio, insisto, pues no lo podemos demoler cada 3 años para volver a construirlo así quisiéramos. También sabemos que podemos construir una represa para tener agua para la sequía, y que ese gesto es consistente con nuestro bienestar o con el bienestar de los seres vivos no humanos, en la medida en que podemos retroalimentarnos con datos, con observaciones, y construir una narrativa constante al respecto de la funcionalidad de la presa y del agua y de la situación de las especies. Entonces, como dicen, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Lo que diría es que ahí el problema no es nominal, no es que llamamos Sabana de Bogotá, que llamamos biodiversidad, que llamamos río, que llamamos infraestructura, como a los herederos de don Gonzalo Jiménez de Quesada, quien fue el abogado primigenio del altiplano, les gusta plantear. La ecología, como herramienta hermenéutica que pretende interpretar esa materialidad y tampoco pretende ser objetiva, se reconoce como un producto estructurado de la mente y la cultura, con reglas capaces de crear versiones complejas del territorio y de los humanos que lo intervienen, y diría que tal vez con resultados más positivos que negativos, como los que tuvo Bochica, quien fuese el primer tecnócrata del altiplano, y que nos enseñó que el mundo estaba para ser transformado continuamente. Así que nos enfrentamos al ordenamiento como una concepción del mundo aparentemente basada en modelos ecológicos tan concertados como controversiales. Decían en una reunión que tuve en Puerto de Ideas en Antofagasta que cada vez parece más que los humanos operamos como partícula y onda al mismo tiempo. De vez en cuando nos encarnamos y de vez en cuando estamos en el metaverso. Lo cierto es que en esa concepción, en esa concertación o controversia sobre los modelos del mundo, los consensos solamente pueden ser parciales. No hay ninguna manera de tener un consenso total, porque la experiencia de cada una de las personas y su subjetividad es obligatoria y es única y es diferente y está acotada a su manera de aprender las cosas, de estructurar su perspectiva interior y de interpretar su sentido de ser. Así que hay, digamos, razones profundas para entender por qué la pretensión del consenso en el ordenamiento es inútil. Es inútil porque no va a pasar. Y eso es muy importante para poder darle paso a las siguientes etapas de la conversación, que es lo que estamos haciendo aquí hoy en día. El riesgo, por supuesto, en esas conversaciones es que el acuerdo siempre se establezca por el eslabón más bajo, es decir, más débil, es decir, el modelo territorial más simple, y pues eso implica un reto muy grande en términos de comunicación y de interacción con la ciudadanía, porque pues uno, y voy a ser breve aquí, uno no le puede preguntar, por más que la Constitución lo mande, a centenares, miles o millones de personas
cómo quiere su territorio, cómo lo quiere diseñar, cómo lo quiere vivir, cómo lo quiere experimentar. De ahí que, bueno, eso ya lo haremos pronto a partir de inteligencias artificiales capaces de fabricar consenso. Eso en 10 años tendremos esa posibilidad, pero por ahora seguimos viéndonos obligados casi que a adoptar por decreto el POT. Y no solamente el de Bogotá, yo diría que de no ser de esa manera va a ser muy complicado, si no imposible, que este tipo de instrumentos tenga vida en la lógica de nuestra institucionalidad. Y sobre todo porque, pues, si no queremos sumergirnos en la inmovilidad total, tenemos que tomar decisiones y tomar riesgos. Estamos usando aquí, diría yo, lo mejor de la democracia imperfecta, pero eso siempre será mejor que el Tribunal de Inquisición. Finalmente, diría que la estructura ecológica de la ciudad y del territorio que ocupa con relación a los demás municipios es un ejercicio de materialidad, alguien podría decir de transcripción inversa del DNA, es decir, tenemos un modelo simbólico que hemos venido estructurando con el tiempo, muy heterogéneo, y que finalmente tratamos de encarnar, de hacer que se vuelva realidad a través de la infraestructura verde, a través de los servicios en la ciudad, a través de la movilidad, de todos los elementos que se analizan en un POT. Y pues eso es ese es el procedimiento, digamos, regular que afortunadamente podemos hacer. En Bogotá, decía, tal vez no tenemos una entidad tan imponente como un volcán. En Pasto el ordenamiento territorial tiene que estar conversando constantemente con el carácter del Galeras y así en otras partes del mundo. En Bogotá, pero tenemos un río y tenemos algunos componentes casi todos mestizos, con voluntad, algo de voluntad propia. El río Bogotá es andino, pero también es orinoquense, tiene agua de los llanos, y un río que pues ha sido constantemente, está lleno de promesas, de inversiones, de intervenciones y de retrasos evidentes en el cumplimiento de los planes de manejo, por ejemplo, el de poner en funcionamiento la operación del APETAR del Salitre de la segunda fase, que para mí sigue siendo misterioso porque no sucede. Algunos elementos críticos en la definición de una espacialidad ecológicamente más sana para la ciudad de la Sabana y que propongo para la conversación ahora en el panel, deberían hacerse con base en la idea de potenciar al máximo lo que llamamos las contribuciones de la naturaleza al bienestar, aunque contribuciones de la naturaleza vuelve a ponernos en la posición de darle agencia a algo que nosotros mismos hemos inventado y vuelve el círculo vicioso a reproducirse. Yo prefiero el de los servicios ecosistémicos, aunque sea un poquito más utilitarista, pero pues es inescapablemente antropogénico, no antropocéntrico. Destacaría, por supuesto, y en consecuencia con todo lo anterior, la prevención de un mandato de ordenamiento basado en determinantes jurídicos. Necesitamos determinantes ecosistémicos, determinantes del territorio, no solamente de lo que nos imaginamos que es el territorio, y esa discusión estará viva aquí. Obviamente la inyección de una noción de urbanismo verde, adaptativo, regenerativo para la región metropolitana, que es la que vamos a empezar a considerar, con efectos positivos para Bogotá ciudad, a partir de transacciones ecológicas entre todos los municipios que hagan parte en el futuro de esta área, es decir, todo lo que llamamos sinergias territoriales, y lo sabemos, los vamos a necesitar hacia el norte, hacia el occidente, hacia Soacha, hacia también incluso el oriente, La Calera, Sopó y hasta Huasca incluso. La necesidad de garantizar una estrategia de innovación en la gestión urbana, es decir, todos los temas de ciencia y tecnología que quedan bastante sueltos a veces y que deberían aplicarse pues al permanente aprendizaje y revisión de los procesos
de renovación y de ordenamiento, que tienen efecto no solo en la biodiversidad, sino en la economía circular. El fortalecimiento de las comunicaciones asertivas, y ahí tenemos un reto gigantesco porque pareciera que a nadie le interesa comunicarse bien, porque pues implica ceder soberanía en los intereses o en los modelos de mundo cuando el conflicto amenaza demostrar que no son adecuados, y a nadie le gusta reconocer que no tenía razón, y mucho menos que no tenía razón en su visión del territorio. Entonces, contrastar narrativas, buscar mejores términos acerca de cómo nos referimos a nuestra ciudad y su proceso de poblamiento. Y finalmente, y el que le tengo menos fe, pero el reto más grande, es la articulación de las autoridades ambientales en distintas escalas. Y lo digo porque no veo una evolución así como muy significativa, tal vez puedan demostrar lo contrario, me encantaría, en la relación entre la CAR y la ciudad. Los términos de esa relación siguen siendo muy difusos, esquivos y preocupantes, cuando menos. Hablar de servicios ecosistémicos en Bogotá no es hablar de producción de comida, aunque obviamente hay un componente de soberanía y seguridad alimentaria que tiene que evolucionar. No es hablar de polinización, no es hablar de otros servicios ecosistémicos que deben considerarse siempre, pero lo digo sobre todo porque lo que los bogotanos hemos discutido y estamos interesados es en una ciudad más amable, en una ciudad con espacio público, una ciudad con acceso a las zonas verdes, una ciudad con salud mental, que son todos componentes bastante abstractos de la provisión de los servicios ecosistémicos. Tienen que ver con la cantidad de árboles, y uno dice cuántos árboles se requiere para sentirnos felices, para sentirnos seguros, para sentirnos respetados, en fin. Y pues allí es cuando la ciudad siempre está ya no al borde de ser destruida, sino de derrumbarse sola por los conflictos simbólicos que se tejen a su alrededor, que yo creo que es la razón, insisto, por la cual estamos aquí. Muchas gracias.